Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? ¿Se acuerdan cuando les dije que semana a semana la asignatura se iba a volver más compleja? Empezamos la segunda unidad y comenzamos con el primer tutorial. Este primer tutorial es sobre Excel. Excel es una aplicación que pertenece a el sistema de Microsoft que ustedes pueden acceder gratuitamente por estudiar en el IP. Y es un sistema de hoja de cálculos. Eh, Sirve para un montón de cosas. Yo personalmente lo uso en mi pega día a día. Y lo que vamos a aprender a hacer es ocupar algunas cositas básicas de Excel. No es que vayan a quedar expertos. Esto no es un curso de Excel. Pero sí, la idea es que ustedes puedan conocer herramientas básicas de Excel. ¿Para qué? Para poder utilizarlas en clases. ¿Ya? Entonces, vámonos a Excel. Excel, tal como pueden ver aquí, es un sistema de tablas o hojas de cálculo y básicamente lo que hace es que ordena datos y me permite manejar esos datos de distintas formas. Trabaja tal como cuando ustedes juegan, por ejemplo, el Battlefield, no es Battlefield, Battlefield es un juego de un videojuego. ¿Cómo se llama? Combate Naval. No me acuerdo cómo se llama el otro juego que el otro nombre, pero que en el fondo uno decía, por ejemplo, A1 al agua, C7 al agua, D8, sí, fuego. Ya aquí funciona el mismo sistema de coordenadas donde tengo columnas que van en sentido vertical, tal como en la tabla de frecuencias. De hecho, se fijan, estoy mostrando una tabla de frecuencia en estos momentos. Y tengo filas que van en sentido horizontal. Esas columnas que van a ir en sentido vertical están señaladas con una letra. Y las filas van a ir señaladas con un número. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta celda donde tengo el número 4 de la frecuencia absoluta, si se fijan, acá arriba me dice B3. ¿Por qué? Porque está en la columna B y en la fila 3. Entonces, cada celda yo la puedo ir nombrando con una coordenada que va a darse por la columna y por la celda. Vámonos a algo más simple antes de entrar a la tabla de frecuencias. Eh, yo acá tengo cuatro números, ¿cierto? Estos cuatro números están entre la columna B4 y la columna E4. Entonces, cada uno de estos números están como números, tienen un valor, pero yo a la vez puedo ir señalando ese valor ahora indicando dicha celda. Por ejemplo, si yo coloco es igual, siempre las fórmulas en Excel comienzan con el es igual. Si yo coloco es igual, por ejemplo, a D4, me va a automáticamente señalar qué es lo que yo estoy mostrando, cuál es la celda. Y si le coloco Enter, me va a salir 5. Y si yo cambio el E4 por un 1923, dije 23, más que 26, 1926, automáticamente esto se me va a cambiar. De hecho, está todo con fórmulas, por eso se modifica. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sumar, esto lo voy a borrar. Si yo quiero sumar, por ejemplo, ciertos números, que es lo que voy a hacer ahora, yo tengo dos formas de hacerlo. Puedo hacerlo es igual, porque para que iniciar una fórmula siempre tiene que comenzar con es igual. Entonces voy a colocar es igual y voy a seleccionar cada una de las celdas que quiero sumar, que en este caso vendría siendo B1 más, perdón, B4 más C4 más D4 más E4. Y eso me da 16. Hay otra forma de sumar, que es la segunda, que nuevamente es igual. ¿Y cómo podría ser una fórmula para sumar? Es igual, suma. Es igual, suma. Abro paréntesis y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la totalidad de los datos. ¿Ya? Si se fijan, acá arriba me dice B4 2 puntos E4. ¿Qué quiere decir esto?
que va a sumar los números entre B4 y E4. Y cierro paréntesis y me da nuevamente 16. ¿Ya? En general el Excel puede funcionar de una forma manual como una forma automática con las fórmulas. Las fórmulas hay por montón. Uno coloca es igual y escribe una letra y aparecen todas las fórmulas con las letras. ¿Ya? Hay un montón de fórmulas. Pero por ejemplo, para sacar el promedio, que ya está en la clase, en la cápsula, y ustedes saben sacar el promedio, que el promedio siempre se saca sumando todos los números, los valores y dividiéndolos por la cantidad de datos. En este caso tengo 4 datos y yo sé que la suma da 16 porque la calculé antes. Por lo tanto, yo puedo colocar es igual esta celda, porque ya está con el valor con la fórmula, dividido en 4. Y eso me va a dar 4. Si yo modifico uno de estos números, por ejemplo, le coloco un 7, automáticamente esto se me va a modificar. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de números, por lo tanto, obviamente va a calcular un promedio distinto. Y la otra fórmula, que si se fijan da exactamente lo mismo, es la forma automática, que es con la fórmula de promedio, que es igual promedio, súper original los de Excel, lo cual es bueno, promedio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Seleccionando todos estos datos con el 2 puntos. Cierro paréntesis y voilà. ¿Ya? Es importante que en algunos Excel va a funcionar con punto y en otros va a funcionar con coma. En mi caso, acá por ejemplo estoy con punto. En mi computador del IP funciona con comas, así que tengo que estar acostumbrado a que en algunas cosas con punto, algunos con comas, pero es un tema para mí ya de práctica. Ya, entonces esto es lo básico de Excel. Vámonos a un poco más complejo. Tengo todos estos datitos. Son caleta de datos. Como son muchos datos, cuando yo trabajo con hartos datos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una tabla de frecuencias. ¿Yo puedo calcular la suma de estos datos? Sí, pero tendría que estar 18 más 19 más 22 más... Es mucho. Por lo tanto, el Excel me va a facilitar un montón las cosas. Y tal como lo hicimos en la fórmula anterior, yo voy a colocar es igual suma, por ejemplo, y voy a seleccionar todas las celdas. Y al sumar y seleccionar todas las celdas, me va a sumar los datos que en este caso me da 1776. Si yo quiero calcular el promedio, es igual promedio. Selecciono todos estos datos y me va a dar. Si yo quiero calcular la moda, es igual moda. Ya ahí selecciono los datos y yo sé que la moda me va a dar, si no me equivoco, creo que era 24. Sí, 24. Y mediana es igual mediana. ¿Y cuánto me va a dar? También 24. Este caso es, ahí lo voy a mostrar porque, si se fijan, tanto la media como la moda como la mediana dan exactamente lo mismo. Ahí les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, esto es lo básico de Excel, pero ahora nos vamos a ir a algo un poquito más complejo. Como les dije, tenemos que integrarlo en la estadística. ¿Y cómo lo vamos a integrar? Lo vamos a integrar con una tabla de frecuencias. Entonces, ya tenemos los datos aquí. Ahí me equivoqué, ahí está adelantado ya la tarea. Pero vamos a hacer la tabla de frecuencias. ¿Cómo hacemos la tabla de frecuencias? Si se fijan, yo le agregué una nueva columna que dice clase por FI. Entonces, primero vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumando el número inmediatamente inferior. Entonces, voy a decir que esto va a ser igual a esto, que es V2, siempre va a ser igual. Pero en el caso de la C, o sea, del siguiente, que es 19, va a ser 4, que es V3, más el anterior, que es C2. ¿Ya? Y miren lo que va a pasar. Yo puedo copiar con ese puntito que se ve ahí, yo puedo copiar la fórmula hacia abajo y arrastrarla. Y automáticamente me calcula todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? Ahora a esta fórmula, como copié la fórmula, me está pidiendo este número, que es el 6, que es la sumatoria anterior, más el 5.
me está pidiendo, en el siguiente me pide el 11 que está acá, más el 6, y así sucesivamente. Y con eso llego a 74. Si sumo las frecuencias absolutas, efectivamente me va a dar 74, tal como se ve acá abajo. Por lo tanto, estoy perfecto. De hecho, aquí me da el recuento de la cantidad de clases y también me da el promedio automáticamente. ¿Ya? Que eso después lo vamos a corroborar, que da 5,69. Ahora, ese número me sirve, en realidad no, porque el promedio que necesito calcular es el de las clases. Frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa es un porcentaje. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular cuál es el número en relación al total. La forma más fácil, recordemos que es esta por el total, que es 74. Por lo tanto, lo calculamos de esa forma. Y lo que yo voy a hacer ahora es lo mismo para cada celda. Es igual 4 dividido 74. ¿Ya? Y en este caso, como le puse 74 en vez del C14, si yo arrastro hacia abajo, fíjense, si yo arrastro hacia abajo, ¿qué me va a pasar? Me va a tener un error. ¿Por qué? Porque la fórmula se arrastra siempre hacia abajo. Entonces, tengo dos formas de hacerlo. La forma de Excel avanzado, que es yo coloco sobre el C14 y aprieto el botón F4 y me va a aparecer eso. Y con eso yo voy a limitar en el C14 el valor. Entonces, si yo lo arrastro, me va a funcionar perfectamente. Y la otra forma, en vez de hacer eso, es B2 partido por 74 y me ahorro todo el problema. Varias formas de llegar exactamente a lo mismo. Entonces, yo voy a arrastrar la fórmula hacia abajo y tengo los porcentajes de cada valor. Y con eso tengo cuánto porcentaje representa cada una de las clases. La frecuencia absoluta relativa acumulada, que en este caso puedo copiar la fórmula hacia acá al ladito. Voy a colocarle un decimal porque tiene decimal. Y vamos a irnos hacia abajo. La fórmula es exactamente la misma. Pero en este caso tengo que copiar esta ahí hacia el ladito. Ahí sí. Entonces, en el Excel le voy a colocar un poquito de decimales para que me dé un número más real. Y ahí hacia abajo. Recordemos que el último siempre me tiene que dar 100. Me da 100, estamos perfecto. Ya. Y esta última columna que yo le agregué, para complicar un poco la cosa, obviamente, como les dije, esto va a ir aumentando en dificultad. Esta última columna, que es el clase por FI, es tan simple como multiplicar la clase por la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, como vamos a multiplicar, vamos a poner es igual 18, que es la clase, es decir, A2, por, que se hace con el asterisco, por B2, que en este caso da 36. Y arrastramos hacia abajo y nos va a dar esos números. ¿Por qué se hace esto? Recordemos que el promedio va a ser la suma de todos los valores y se divide por la cantidad de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo acá hice un promedio ponderado. A cada una de las clases le di un valor al hacer esto. Si yo sumo todos estos datos que me da acá, me da 1776, que es el mismo valor que me había dado al sumar todos estos datos antes. 1776. ¿Ya? Y obviamente si divido esto, divido 1776 en 74, me va a dar el promedio que era 24. ¿Ya? Entonces, vámonos a los datos. ¿Por qué motivo, tal como mostré antes, el promedio, la moda y la mediana es exactamente igual? Por esto, si yo lo veo en un gráfico, fíjense que tiene una forma completamente simétrica. Los extremos tienen la misma cantidad de datos hacia el centro
y el número, en este caso, la que se va repitiendo 7 veces, que es la que más se repite, está justo en la mitad. Entonces, como tiene esta distribución, que es una distribución normal, los datos se concentran 100% en la mitad. ¿Ya? Y de aquí, bueno, el promedio ya lo vimos, la moda ya la vimos, la mediana ya la vimos, y nos faltaría el promedio ponderado, que es esto que se hizo acá. El promedio se puede calcular de forma manual y automática, tal como les mostré. El promedio ponderado solamente de forma manual, es decir, haciendo la tabla de frecuencias. La moda se puede calcular solamente de forma manual, o sea, perdón, la moda de manual automática, y la mediana se puede calcular tanto de forma automática como de forma manual. Lo más fácil es hacerlo de forma automática, porque si no, la manual, recuerden que tengo que extender todos los datos para ver cuáles son los que están justo al medio. ¿Ya, chiquillos? Así que, primer tutorial de Excel, practiquen, busquen datos, háganse datos, invéntense datos, prueben las fórmulas, cómo funciona, cómo agregar datos, cómo agregar información, cómo calcularlo, cómo colocar el es igual, ir vinculando las celdas. No es difícil, es pura práctica, ¿ya? Así que a prepararse. La idea es que este tutorial a ustedes les sirva posteriormente para poder tenerlo como insumo para la elaboración del informe de la EPE2, ¿ya? Así que éxito y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chicos.